Hola, bienvenidos después de estos 8 días de abstención y de ayuno astral. Bueno, pueden haberme estado viendo también por las redes. Hoy vamos a enfocar el programa en qué nos han enseñado las crisis del pasado, tanto de salud como religiosas, bíblicas, en fin, acerca de cómo comportarnos en momentos como este. Pero como yo tengo que hacer referencia al sistema solar en el cual vivimos, quiero mostrarles cómo está la carta de hoy en el sistema solar. Qué extraña esta carta. ¿Por qué? Pues porque medio sistema solar está lleno y medio sistema solar está vacío en cuanto a planetas. Se llama el cuenco. El cuenco puede estar así o asá, no importa cómo. Podemos haber nacido con una carta semejante a esa. Pero entonces, ¿cuál será el medio mundo que está todo apretado en sus casas? ¿Y cuál será el medio mundo que está más libre? Yo creo que eso tiene que ver con la gente de la ciudad y con la gente del campo. Pues bien, hoy vamos a referirme a un tema central que se da entre la casa 8 y la casa 12. Siempre nos han dicho que es bueno tener épocas de ayuno y abstinencia. Pero no tiene por qué ser algo forzado, tiene que ser natural. ¿De dónde viene la palabra abstinencia? Ab significa lejos de. Y temum es vino. Qué curioso. Abstemum. Absténgase de. Simbólicamente es el vino. Ahora, el vino no tiene la culpa. Lo que tiene la culpa es la forma de tomar el vino. Pero yo quiero un poco más, ir más allá. Porque abstinencia debería ser como algo así, estar lejos de aquello que nos emborracha, de aquello que nos dopa, que nos duerme, que nos narcotiza. Cada uno de nosotros en esta época de abstinencia debería ser como una lista de cuando salga de ella, qué es lo que definitivamente no nos debe emborrachar más. Y obviamente, pues cada quien tiene su escala de valores. ¿Qué sería lo que nos dopaba antes de entrar en esta situación forzosa? Las situaciones forzosas de la vida se estudian en la casa 12, porque son inevitables, son en tanto inexplicables, y es lo que siempre he llamado los registros akáshicos, que será lo que inevitablemente traen ustedes en esa casa, el signo que la rija, los planetas que estén ahí, dónde está el planeta que lo rige, etc. Pero fíjense bien, como decía, no es reprimir. Eso es algo que debe ser natural, es sublimar, volver sagrado algo que debemos pasar por allí. Y eso se estudia en ese sector de la casa 12. La diferencia con la casa 8 es que la casa 8 es un abismo en el cual caemos, como un encierro no necesariamente voluntario. El de la casa 12, los encierros de la casa 12 también tienen que ver con la cárcel, el hospital y el cementerio, que voluntario no tiene nada. Pero como también son los Arram y los apellidos de ayuno y abstinencia, miren, para los judíos es el Yom Kippur, para los musulmanes es el Ramadán, para los católicos, apostólicos y romanos, pues es la época de Cuaresma que acaba de pasar. Pero entonces, cuando uno está en una época de abstinencia, de ayuno y abstinencia, algo en uno está pasando por ese trabajo. Y eso es lo que se estudia en la casa 8, la bestia. La bestia tiene su cubil, tiene su propio encierro, y ella sabe muy bien que desde allí va a gobernar. Fíjense ustedes, de Aries a Libra son 7 signos. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y el octavo signo, do, nos va a dar a la casa 8. Si en la casa 1 está el guerrero, o la guerrera que somos, en la casa 8 está la bestia que tenemos que trabajar. Y la mejor forma de trabajarla, como digo yo en los seminarios y en algunos de mis libros, es no alimentándola. Hay que llevar a la bestia a una abstinencia. El alcohólico a abstenerse del vino. ¿Bien? El comprador compulsivo a abstenerse de comprar. Yo no soy cazador, lo fui en una época, hace muchos años, más de 50, pero una plantita mágica me enseñó que uno no debe matar a nadie.
en el sentido pues de como un placer, como un deporte, no. Fíjense entonces, ¿qué hay que hacer? El gusanito, que pongo con tanta frecuencia de ejemplo, come hojas y se defiende con sus colores y con sus pelitos que son venenosos, los que lo tienen. Cuando es mariposa, vuela y liba de las flores y se mimetiza en las hojas o en los troncos de los árboles. Pero cuando está en la crisálida, que es la casa 8, en la crisis do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ese gusano que se encierra a hacer abstinencia, no puede comer. No es mariposa para libar flores. Entonces, ¿de qué se estará alimentando en estos momentos? Muy a diferencia de ustedes que si pudieron hacer mercado, pues de abstinencia no van a tener mucho. Yo aquí estoy hablando de otra clase de ayuno y abstinencia, algo más emocional o espiritual. Podría uno decir que el gusano no tiene de qué alimentarse en la crisálida. Todo lo contrario, se está alimentando de sus reservas de energía, de la buena voluntad, de la fe en sí mismo, como cualquier alcohólico que está peleando contra la bestia porque quiere dejar de alimentarla, pero el cuerpo se va a resentir y va a empezar a mandarle una cantidad de mensajes idéntico a como Jesús, 40 días y 40 noches después de ayunar. Claro, a cualquiera se le aparece el diablo después de no comer tanto. Pero ¿cuál fue la primera tentación? Alimentarse. Convierte estas piedras en pan. Y esa es la tenacidad, que la bestia hará lo imposible para que no dejemos de alimentarla, pues porque sencillamente toda la vida la hemos alimentado. Allí es donde viene el ayuno de las emociones negativas. Yo estoy aprovechando, o por ejemplo puedo aprovechar esta época para hacer una lista de aquello que no debo hacer cuando salga de aquí. Por ejemplo, no criticar tanto a los demás sería ideal. Hacer una columna paralela, 2 columnas como las de Géminis, en donde uno pongo lo que yo deseo y en otra lo que yo necesito. Van a ver qué tan diferente es lo que deseamos de lo que necesitamos. Lo que necesitamos se estudia en la casa 2. Nos da la Tierra, que es el regente natural de Tauro, que es el signo natural de esa casa. ¿Y qué es lo que nos da la Tierra? Primero, un vehículo para manifestarnos en ella. ¿Y de dónde salió el vehículo? Pues de los mismos materiales de ella. Los elementos que están en este planeta son este vehículo. Pero como nuestro reino no es de este mundo, tengo que aprender a ser muy buen administrador de ese vehículo. Y para ello nos dio lo segundo que necesitamos. Comer. La comida. Y el alimento también es comida. Fíjense los alimentos que hay. Respiramos y eso alimenta los pulmones, el oxígeno llega a la sangre, y etc. Comemos y eso también nos alimenta. Pero hay un alimento todavía más difícil, que no lo transformamos desafortunadamente con conciencia. También nos alimenta lo que vemos, lo que oímos y lo que sentimos. Esos son los alimentos del alma que los tenemos que saber transformar perfectamente y se estudian en los 3 signos de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis, o en las casas 4, 8 y 12. Pues bien, eso era lo que no debía alimentar Jesús, quien se iba a encontrar con el Cristo. En astrología, Júpiter es Júpiter, Zeus, Jesús, y Saturno es el demonio. Hoy en día tenemos esa conjunción. Júpiter y Saturno están en conjunción en Capricornio, el signo bajo el cual ponen a nacer a Jesús el Cristo, pero nacieron otros avatares porque el 25 de diciembre es más que una fecha de renovación del sol invicto que habían llevado los romanos desde Persia hasta Roma bajo Mitra. Ahora bien, vamos a hablar de cómo aprovecharon los maestros de la antigüedad, los avatares de la antigüedad, los sabios de la antigüedad, esos momentos de soledad, de ayuno y abstinencia que se estudian en nuestra carta astral y que hoy lo estamos viviendo. Y lo están viviendo más la gente de la ciudad que los del campo, porque el verdadero apocalipsis lo va a sentir más la gente urbana que la gente del campo, o lo que llamaríamos paganos, que son campesinos. Ya regreso.
La lunita negra está ahora en conjunción con Mercurio en Aries. Eso nos llevaría, y especialmente a los Aries, a no enredarse tanto mentalmente, a salir un poco de la precipitación con la que han vivido siempre, porque Mercurio es la mente personal y Aries es el acelere, la agresividad, el mal genio. Yo me imagino que muchos de los Aries, o donde todos tengamos ahora a la luna negra y Mercurio en Aries en nuestra carta astral, podemos estar un poco desesperados mentalmente, y por favor, traten de meditar un poco acerca de lo que están diciendo, lo que están pensando, y como el fuego encerrado se apaga, traten de sacar esa luz que son ustedes mismos, el primer signo de la energía, la chispa de la vida, a través de algún arte que puedan estar haciendo. Pueden, no sé, escribir. Hoy todos estamos conectados por las redes y Mercurio le encanta la comunicación. El Sol está en una linda conjunción con Tauro, pero entonces quiero contarles algo que hay allí. El Sol está en Tauro en conjunción con Urano, y a Urano no le gusta mucho estar en Tauro, porque si Urano es la comunidad y Tauro es el corral del toro o de la vaca, la comunidad está ahora encerrada. Y eso también tiene que ver con la mente. Ustedes los Tauro deberían aprender esta época de recesión mental para hacer una lista de obstinaciones o de carácter un poco terco de lo que los acusan a ustedes, para cuando salgan de ahí, ese yo tengo de Tauro no los lleve otra vez a esa normalidad tremenda con la que de alguna manera hemos vivido en los últimos años. Tauro, con Urano ahí tienen que aprender a liberarse, pero la libertad no es algo externo, es algo interno. Liberarse de lo que han sido, que no les convenga. La Luna está en una linda conjunción en Géminis, con Venus. Y a la Luna le agrada estar en Venus porque son los dos lados femeninos. La Luna nos muestra nuestra parte femenina como mamás o papás, y Venus nos muestra nuestra parte femenina como personas de tal o cual sexo. Una conjunción de la Luna Venus en Géminis es un lindo momento para dialogar de una forma muy agradable, afectiva, para dedicarse a la música, a la pintura, a, no sé, la decoración, la estética, a lo femenino que hay en nuestra carta astral. Y ojo, hay mentes masculinas y mentes femeninas, y no tienen nada que ver con el físico, ni con el cuerpo, ni con el sexo. Yo puedo tener una mente muy femenina si soy pintor, si me dedico a escribir, si actúo, si me gusta la música, si canto. ¿Por qué? Porque se considera que eso es femenino. Y Géminis nos enseña que hay esa dualidad. El otro es la mente masculina, la del deportista, la del líder, etc. El futuro se nos está yendo desde Cáncer, ya no queda mucho tiempo. Y por lo tanto, ahora que salgan del encierro, y eso es muy de Cáncer, por eso la carta del tarot de Cáncer es el carruaje del gitano encerrado en su caparazón como el cangrejo ermitaño. Ahora que salgan con sus tenazas, corten, por favor, corten con todo aquello que los ha hecho sufrir de una manera inconsciente, porque hay cuatro formas. Primero, sufrir por imbécil. Luego, sufrir por algo que valga la pena, sacrificando ese sufrimiento. Y cuarto, pues no sufrir, que es el objetivo, ¿no? Sacrificar el sufrimiento es lo que a ustedes les corresponde ahora, con sus tenacitas de cangrejo. En vez de agarrarse tanto a lo que los ha hecho sufrir antes de entrar en este ciclo, corten con esa programación. Porque si no aprovechamos el sufrimiento, estamos sufriendo en vano. Bien, ya regreso con el programa. He comprendido por vivir en la montaña que si al gusano se le va a enredar la vida, es porque se va a volver mariposa. ¿Y usted en qué etapa irá en ese proceso? Llámeme por Skype, que es como si estuviéramos usted y yo aquí, así, conversando, en privado. Bien, esa escala de valores que se estudia en nuestra casa 2, en mi caso la rige Acuario y por lo tanto Urano, en mi caso tiene que ver con las comunidades y con la astrología. Esa escala de valores es lo que debemos cambiar mientras estamos encerrados
u obligatoriamente o sublimando lo que en nosotros deben ser unos valores más normales, naturales, espirituales. Por ejemplo, Noé en su soledad, 40 días y 40 noches. Noé en su soledad, en esos 40 días y 40 noches, ¿qué hizo? Pues no tengo ni idea porque yo no estaba ahí, pero fíjense bien. El simbolismo es que la cuarentena, los 40 días nos llevan a pensar de una manera diferente. Seguramente cuando él bajó del arca, valoró la tierra de otra manera, ¿no les parece? Y Moisés, 40 días y 40 noches en el Sinaí, solito, esperando que le hablara su Dios interno. Y sabíamos que estaba empezando la era de Aries en aquella época, hace 4000 años, porque era una era de fuego y la zarza ardiendo era el fuego, dando inicio a la era del Mar Rojo, pasar el Mar Rojo. Moisés en sus 40 días y 40 noches del Sinaí baja de allí y tanto valoró la vida que acabó con Baal, el becerro de oro que estaba adorando su pueblo. Terminó con el Tauro, con la era de Tauro y les dio otros valores. Se inventó una sola deidad. Moisés crea el monoteísmo. ¿Por qué? Pues porque los judíos habían estado esclavos como 900 años en Egipto y salían con una cantidad de deidades y Moisés dijo, no, esto me va a tocar inventarles que solo hay un Dios y que es celoso y que no adorarás sino a otro Dios que no sea Él. En fin, eso es otro tema de otro programa. Pero la prueba de que todo eso es en soledad es porque Moisés está solo, no estaba solo en cuanto pues, con su familia, pero solo en su casa como ustedes. Y el pueblo solo en el desierto 40 años. Pero el avatar de todo esto va a ser Jesús. Jesús ayunó 40 días y 40 noches, como dije yo ahora, y es esa conjunción entre Júpiter y Saturno tal como está ahora. Esa conjunción se llama Catún, se da cada 20 años en el mismo signo. Por ejemplo, John Lennon nació con ella y a los 40 años también lo mataron con ella y en su propio signo, que él era Libra, el signo de los artistas. Pero cuarentena también le da origen a una palabra muy especial, la alegría. Claro, la alegría que se siente en la casa 9 después de haber salido de la tragedia de la casa 8. Y qué peor tragedia, como digo en algunos de mis libros, que no aprovechar la tragedia. Para eso son las crisis, para aprovechar la crisis y salir de ella victorioso. Qué alegría la del pollito, porque después de romper el caparazón que le servía de tanto, una vez tiene el pico duro, sale de allí, sale de ese encierro, sale de esa cuaresma, como hace la mariposa con su trompa, como hace el feto, que lo alimentaban de calorcito, de líquido amniótico, cordón umbilical, y al salir de allí 40 semanas después a llorar, a mamar y a respirar. Pero el pollito nos enseña que adentro del caparazón él valoró una sola cosa, el pico. Cuando el pico ya estaba duro, y eso es Marte en nuestra carta astral, recuerden que esto es Aries, Leo y Sagitario, el dedo de Marte es el pico para romper. Una vez ha roto el cascarón, el pollito descubre que también tiene patas y alas y puede correr y escarbar para comer. Y el pico no solo le servía para romper el cascarón, sino para comer y cantar, y los ojos para ver. Esos son los valores que encontramos después de romper la mente caduca y obtusa en la que nos han encerrado en los últimos años. Esas tres mentes se estudian en Mercurio, que es nuestra mente personal, que rige a Géminis, en Júpiter, que es nuestra mente superior, que rige a Sagitario, después de Escorpión, y en Acuario, afortunadamente Urano, a la era que estamos entrando. Una era en donde las criaturas que van a nacer vienen ya con una mente mucho más universal, no con los miedos que nos metieron a nosotros a través de la religión, porque claro, el miedo más la ignorancia más la pobreza es excelente para manejar la mente de la chusma, y eso hay expertos, o políticos, o religiosos, o lo que se fuera. Bien, pero ¿y si entonces el cascarón en nuestra mente? Yo me pregunto eso, ¿cómo hacer para abrir la mente a unas ideas más universales? Es que ¿quién ha dicho que la mente nació para ser musulmana o judía o católica o blanca o negra o de México o de Venezuela o de Perú o de Estados Unidos? No, la mente es universal. Lo que pasa es que está encasillada, y ese es el mito de cuando Saturno castra a Urano, su padre. Saturno se escribe Saturn-nous. Nous, gnosis, conocimiento. Y Saturn,
abundancia, saturación. Saturno nos muestra la abundancia de conocimiento que llega con los años. Por eso rige las canitas, las barbas blancas. Yo no tengo mucha fuerza porque estoy medio calvo, calvo del todo. Y el pelo es el símbolo de fuerza, si no Sansón. Pero la sabiduría está en las barbas. O sea que debo ser, ya soy un viejo niño más sabio que con fuerza. Pues siendo así, si el cascarón es nuestra mente, voy a contarles algo. Hace pocos meses hice un viaje a Turquía y a Grecia. Y mi guía griega, Leo, se le ocurrió una idea cuando fuimos a los monasterios. La palabra monasterio, que se estudia en la casa 12, monasterio. Mon significa solo, único. De ahí viene monólogo, monotonía. Pero aster significa estrella. De ahí viene asteroide, estelar. ¿No será que monasterio es estar solo con las estrellas? Eso me preguntaba ella. Y ya que yo como astrólogo lo vi así, dije, claro, monasterio es cuando uno se va en la soledad, solito, a preguntarle a las estrellas, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Las estrellas que se hacen esa pregunta somos los de la mente superior. Es la mente universal quien tiene que darnos la respuesta, pero para poderla comprender tenemos que estar muy abiertos. Jesús dijo, pedid y se os dará. Primero, pedir. Hay que saber pedir. Segundo, se os dará, pero no nos dijeron cuándo. Y tercero, que no debemos olvidar lo que pedimos, porque de pronto nos llega a la vida algo que no sabemos por qué nos sucedió. Y fue una actitud que tuve hace 4, 5, 10, 20 años o qué sé yo, y apenas ahora nos llega. Pues bien, ese monasterio, tomen la vida ahora, la casita donde ustedes están, como el monasterio en el cual están viviendo. Ese monasterio tiene que conectarlos con lo que ustedes verdaderamente son en la soledad que están viviendo, solo con las estrellas. Claro, hay otras personas a su alrededor, sí, es cierto, pero los monjes están en el monasterio, cada uno en su celda, cada uno conectado con la estrella. La forma de conectar nosotros con las estrellas es a través de la carta astral. ¿Qué dirá su carta? ¿Qué dirán los registros akáshicos que están aquí en el monasterio de la casa 12? Pues yo lo supe cuando tenía 22 años y desde entonces, sin hábito, soy un monje. Pero recuerden que el hábito no hace al monje, ni a la monja, claro. Nos vemos en un ratito. Bueno, de Leo a Sagitario está esto vacío. Por ahí anda la Tierra en Escorpión, pues porque el Sol está en Tauro. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos leones encerrados como en jaula? Y ahí sí que como gato callejero con ínfula de león de barrio, encerrado, refunfuñando y maullando todo el día, dando vueltas en la casa, leoncitas y leoncitos. Pues miren, si uno de los compromisos de Leo es cuidar, como digo yo con frecuencia, la dignidad humana, deberían aprovechar esta época para valorar eso que llamamos el amor, pero hay que diferenciarlo de enamoramiento, porque, como digo en otro de los libros, el sexo es una cuestión de cuerpos, pero el amor es una cuestión del alma, y el alma no tiene sexo, porque el alma encarna en diferentes sexos. Es muy difícil pensar sin una mente sexual, pero también para Leo es muy difícil pensar en una mente más comunitaria que individual. Dedíquense en esta época a compartir con quienes viven, como si ustedes, siendo el sol, también los ven a ellos como otros soles. Compórtense ahora como si fueran Acuario, más galaxia que sol. Virgo, que tiene mucho que ver con los monasterios, la virgen, la monja, la enfermera, la maestra de escuela, puede estar haciendo una labor muy especial ahora. ¿Qué tal si con esa manía de arreglar y ordenar y cuidar la casa, se dedican al templo, a cuidar y ordenar las emociones? Porque hay emociones negativas y positivas.
Hay un intelecto superior y un intelecto inferior, y así sucesivamente. Y Virgo, que es tan aficionado a clasificar y a ordenar, y con ese método que los caracteriza, bien podían dedicarse en el monasterio a estar solitos con su estrella. Y su estrella, simbólicamente, es Quirón. Quirón está ahora en Aries, precisamente, o sea que los Virgo podrían sacar ese liderazgo de servir a los demás en la casa donde están. Invéntense juego para los demás, ocúpenlos en algo, no solo les den la escoba y el trapeador y se pongan el delantal para limpiar, no, el templo también hay que limpiarlo. Y ese templo se puede ensuciar, como lo dice él, sepulcros blanqueados por fuera, llenos de inmundicias por dentro, y las inmundicias por dentro es la falta de ética, de valores emocionales, espirituales, etc. Virgo puede enseñar mucho acerca de eso. Libra, pues está construyendo una nueva personalidad en este momento, un carácter más, digamos, las palabras de Libra son ecuanimidad, armonía, paz, equilibrio. Claro, también es divorcio, porque decimos que el verdadero matrimonio mío, el mío es con Mauricio Puerta, hasta cuando la muerte nos separe, y él se queda aquí porque su reino es de este mundo y yo me voy a otro. Es decir, Libra nos enseña siempre que la vida tiene dos variedades, una variedad material y una variedad espiritual. En ese sentido, dedíquense mucho más a ordenar lo espiritual, porque Libra es como un columpio, va y viene en distintas sensaciones y emociones. Por eso es el signo más desequilibrado del zodíaco. Por lo menos armonícense con quienes ustedes viven, o sea, consigo mismos. Escorpión, caracterizado por ser el signo del veneno que se vuelve suero, por el ser el signo de aquello que nos obliga a estar alertas en la vida, la bestia interna que se llama el ego. Ahora pueden valorar mucho más en este encierro una parte de ustedes que casi no le dan el porcentaje de vitalidad que merece. Ustedes son muy vitales con la oscuridad. ¿Qué tiene de malo la oscuridad? A ver, ¿no todos venimos de la oscuridad acaso? ¿O era que había un bombillo allá prendido en el vientre materno? No. La oscuridad es muy importante. Conocer la oscuridad es fundamental. Y en esa oscuridad hay que entrar como tanteando, como buscando qué prender. Uy, aquí me encontré una cuerdita. Si jalo la cuerda, prendo el bombillo. El problema es que si prendo el bombillo, me doy cuenta de lo que hay ahí adentro. Yo no sé ustedes, los Escorpión, si están seguros, sólidos y firmes para saber qué ven ahí cuando prendan la luz. Por ahora, no sé qué van a hacer ustedes con su oscuridad. Los espero en un ratito. Ya voy. He comprendido por vivir en la montaña que si al gusano se le va a enredar la vida, es porque se va a volver mariposa. ¿Y usted en qué etapa irá en ese proceso? Llámeme por Skype, que es como si estuviéramos usted y yo aquí, así, conversando, en privado. Pues como a mí me encanta la historia desde cuando niño, siempre cuento la anécdota de mi abuela que me regala de primera comunión el libro de leyendas de Mesopotamia, y uno a los 8 años leyendo leyendas de Mesopotamia. Bueno, en esa época no había internet. Eso hace, si tengo 70 años, en aquella época tenía 8. Pero entonces comprende uno en la historia aplicándola a sí mismo, y para eso me sirvió la astrología, ver los ciclos que vivieron otras personas, y lo cuento con mucha frecuencia en los seminarios de astrología. Ponemos cartas de ejemplos de otras personas para ver cómo les afectó su propio libreto. Pero entonces, recuerdo que en el año 542 después de Cristo, el emperador bizantino Justiniano resolvió construir el monasterio de Santa Catalina en el mismo lugar en donde, según la tradición, Moisés había visto la zarza ardiendo, y la voz aquella le dijo que se quitara sus zapatos, las sandalias, porque iba a pisar un campo sagrado. Por eso es que en la era de Piscis, después Jesús le limpia los pies a sus discípulos, porque Piscis rige los pies. Pandemias que rige Piscis, la casa 12 y Neptuno, lo que nos están diciendo con eso de quitarnos los zapatos o las sandalias es aprender a caminar de una nueva manera, caminar de una manera más limpia, más fresca, precisamente
Cuando Justiniano construyó el monasterio de Santa Catalina para que los monjes estuvieran solos con sus estrellas, vino una peste que estaba marcada precisamente por las conjunciones de Marte, Júpiter, Saturno y Plutón, como está ahora en el cosmos, como lo acabamos de ver en el zodíaco. Tal vez ese monasterio lo construyó pensando en que la gente debería aprender a ser más humilde. Oigan, pero yo no necesito un monasterio para ser humilde, como tampoco necesito ser católico o judío, o creer en Dios o dejar de creer en Él para ser un verdadero ser humano, porque se nos juzga, entre comillas, en el cosmos por lo que comprendemos y somos, no por lo que sabemos y tenemos. Bien. En el 1345 llega la famosa peste aquella, la peste negra, que es bien importante para nosotros porque influyó en toda la humanidad. En la humanidad de aquella época, claro, no influyó en los nativos americanos. A ellos se los llevaron otras pestes, la gripa que trajeron los españoles, la viruela y algunas creencias religiosas, porque algunos indígenas preferían suicidarse antes de dejarse echar eso que llamaban agua bendita, porque si no los metían a la hoguera, dentro de la brutalidad de la iglesia de aquella época. Esa peste negra le dio origen al Renacimiento, pero miren lo interesante después. Le echaron la culpa a las ratas y a los judíos de haber producido la peste, como hoy se le echa la culpa a los murciélagos y a los chinos por haber producido la peste. Yo diría que si produjo más tarde el Renacimiento, entonces habría que agradecerle a las ratas que llegaron en los galeones a Italia y a los judíos a los que les echaron la culpa y por eso los masacraron los cristianos, y hoy en día echarle la culpa a los murciélagos y a los chinos, si sabemos, si somos responsables de aprovechar la era que se nos avecina. Porque después de la peste negra, ¿qué ocurrió? La humanidad de aquella época conoció nuevas técnicas de trabajo, trabajar de otra manera, se valoraron de otra forma, aparecieron la imprenta, los molinos, se volvió más sagrada la naturaleza y obviamente pues todo ello va a influir en un proceso que nos cambia la forma de ver el mundo. El mundo nunca va a cambiar, siempre será el mismo. Lo que va a cambiar es la forma de verlo nosotros. Por eso es que estoy seguro que el día que llegue una pandemia de veras, de verdad, como la que están esperando los bíblicos a través del Apocalipsis, será la gente de la ciudad quienes más van a sufrir el apocalipsis, porque una vez rompan vitrinas y agarren toda la comida, se matan entre ellos. En cambio, la ciudad del campo, la gente del campo, quienes verdaderamente son nativos del campo, que viven en uno con la naturaleza, ¿cuál apocalipsis? Ninguno. Han sabido vivir en armonía, si es que han sabido vivir con armonía y respetar las leyes de la naturaleza como sus ancestros o mayores o Tehualas, que en el idioma donde yo vivo significa Señor grande, les han enseñado en el pasado. Pues bien, hoy en día están peleando la diosa de la razón y la ciencia con la diosa de la religión y la espiritualidad. Unos se van por la razón y la ciencia y otros por la religión y la espiritualidad. A mí me parece que nosotros tenemos que coger el punto medio e irnos por las leyes naturales que nos dice la ciencia y tomarlas con mucha espiritualidad. ¿No les parece un punto bastante bueno de equilibrio? Valorar más la razón que nos da la naturaleza para ser muy espirituales. Es decir, que esta pandemia nos sirva para volvernos más uno con el universo, convertido en uno. Uno, verso, convertido. Cuando Jesús dijo, mi Padre y yo somos uno, también hubiera podido decir, el universo y yo somos uno. Los católicos dicen, arrodíllate y rézale a Dios, arrepiéntete y serás salvo. Los budistas dicen, sálvese como pueda. En estos momentos soy más budista. Los dejo y nos vemos en un ratito. A ustedes, los Sagitarios, les correspondió ser el signo que viene después de Escorpión y su frase es yo veo. ¿Qué será lo que ustedes ahora en esta encierro en su monasterio es lo que deben ver? Yo creo que deben ver un nuevo conocimiento.
tienen que aprender de una nueva manera a valorarse a sí mismos. Géminis dice yo pienso, pero el signo opuesto, Sagitario, dice yo veo. Entonces, ustedes lo que tienen que ver ahora es si con el pensamiento que entraron al monasterio en el que están ahora, van a salir con ese mismo pensamiento. Valoren los pensamientos que sean verdaderos, pero les aseguro que hay muchos pensamientos, hay muchas tradiciones que ustedes los Sagitarios tienen que ver cómo van a dejar ahora, porque la flecha que ustedes son no es un boomerang. Desafortunadamente, cuando pase esta emergencia, el 99% de nosotros vamos a volver a vivir en la normalidad. Precisamente por vivir esa normalidad es que estamos como estamos. Hay que cambiar. Y Sagitario nos dice que hay una mente superior para hacerlo. Pero para eso necesita Sagitario fe en sí mismo. Y hablando de fe en sí mismo, Capricornio, a quien le achacan ahora la conjunción de Júpiter-Saturno, como ocurrió en las otras pandemias con Plutón, efectivamente, Saturno va a estar unos días en Acuario, pero ahora vamos allá. Ahora está Júpiter y Plutón en Capricornio con el pasado, con el nódulo sur en el pasado. Yo siendo arqueólogo, sepulturero, he enterrado a muchos Mauricio Puerta sin anestesia. Eso es lo que tenemos que hacer ahora los Capricornios, sin anestesia, ya que somos el signo más lapidario del zodíaco, enterrar a aquella persona que nos ha dominado desde un principio. Y no está hablando de su pareja, sino de el que hay en nosotros. Hacer una nueva vida de hogar y tienen suficiente tiempo. Recuerde que Capricornio es el signo que nace ya viejo. La mayoría de ustedes, si ya se sienten viejos y eso es una cosa mental, pues salgan del encierro como si fueran niños. Renueven sus emociones, renueven el conocimiento y no sean tan melancólicos, por decir algo, ya que melancolía viene de mela negro y colis, la bilis. Acuario tiene como Marte y Saturno en el mismo signo, dando a entender que Marte es el acelerador y Saturno es el freno. Con Marte se quieren ir ya del encierro, pero Saturno tiene encerrada a la humanidad. ¿Y esa la humanidad por qué? Por lo menos a la humanidad de la ciudad. Bueno, en cierta forma porque los del campo estarán encerrados, porque hay carreteras que están cerradas, pero todavía están en el campo para poder andar por él. Pero Saturno, que es el anillo alrededor de Acuario, es la humanidad, alrededor de la humanidad. Y Marte queriendo salir ya. Tenemos que valorarnos precisamente más como humanidad. Con la humanidad que ustedes están encerrados ahí, no los vean ni como sus hijos, ni como sus padres, ni como sus hermanos, no tienen nada que ver. Son actores que están compartiendo el libreto con ustedes. Claro, eso se los digo ahora a Acuario porque Marte y Saturno están ahí. Pero todos debiéramos ver a esas personas que están con nosotros, no como parientes, sino como actores y actrices de quienes aprendemos algo y viceversa, claro. Y Neptuno, que está ahora en Piscis, tranquilos, va a estar en Piscis todavía mucho más, hasta unos 6 o 7 años más, dando a entender que en algún momento tenía que aparecer una pandemia como la que está ocurriendo, porque Neptuno ya lleva su buen tiempo ahí, lleva como 8 años en Piscis, y las últimas pandemias, pues si uno le achaca las pandemias en el idioma astral a Neptuno y a Piscis, también Neptuno es el signo que nos saca de las pandemias. Neptuno es el signo del náufrago que salva a otros náufragos. Por eso Jesús, inaugurando la era de Piscis, le decía a los romanos y a los judíos que fueran ellos mismos quienes cargaran su propia cruz, la víctima, el mártir, el sacrificado. Ustedes los Piscis son el bálsamo que todas las personas necesitan para sanar sus propias heridas. Pero cuidado, porque hay muchos Piscis que también son como pirañas, se devoran a sí mismos en sus propias pandemias internas. Ya vuelvo para despedir el programa. He comprendido por vivir en la montaña que si al gusano se le va a enredar la vida es porque se va a volver mariposa. ¿Y usted en qué etapa irá en ese proceso? Llámeme por Skype, que es como si estuviéramos usted y yo aquí, así, conversando, en privado. Como hace meses que estoy haciendo cartas astrales por Skype, aprovechando que el virus me está favoreciendo en el sentido de que la gente no puede desplazarse, vive muy lejos y entonces recurren al Skype para hacerse la carta astral conmigo, que es como estar sentados porque nos vemos,
toman la foto de la carta, la graban. Y eso es lo que voy a hacer ahora a Lisboa. Me voy a hablar con una Sagitario, que como buena Sagitario, pues es la flecha que se dispara. Hola, buen día, Shrel. Buen día, Mauricio, ¿cómo estás? Yo muy emocionada por que me Pero, des esta oportunidad, tu pero fíjate espacio. bien, Muy afortunada. voy a contarte algo. Siempre digo yo que Sagitario es el signo de la flecha que tiene que vivir lejos de donde nació. Pero tú no vives ahora en Arequipa, ¿dónde estás? En Portugal. Fíjate, la flecha, por eso es que digo yo que Sagitario, que en italiano es Sagita la flecha, te lleva siempre a vivir lejos y además eres fuego y el fuego no se puede estar quieto, pero con una gran ventaja para ti, que eres ascendente Libra y Libra es un signo de aire y si tú eres fuego con aire, pues te retroalimentas a ti solita. Bien, si Sagitario tiene como objetivo, pues uno de los tantos, irse a vivir a otra parte, ¿cómo te ha ido en el matrimonio siendo ascendente Libra? Ya, entendí. Tengo un ¿Viste? divorcio Por, de e- ya. por eso lo pregunto. Estoy con un... Porque Sí, todo Libra se ajá, divorcia o enviuda. Bien. De modo que, ajá. ¿qué quieres que veamos ahora para no hablar de esas fatalidades? Cuéntame, ¿qué quieres que veamos? ¿Qué te interesa? Me, en lo personal, hace 2, 3 años, bueno, me ha ido un poco fatal. ¿En qué Porque, sentido? ¿sabes? Eh, yo he viajado mucho, ¿sabes? Que he estado en el Pero África, he niña, estado... siendo Sagitario, ¿cómo no va a haber viajado mucho? Si la flecha, lo primero que tiene que dejar es el arco para poderse ir, pero el arco es lo que le impulsa. De modo que Y tú misma te impulsas. es lo que más he hecho en mi vida, es viajar Uh, en muchas partes. te creo. Y mis hijos, tengo dos que también les encanta, o sea, Fíjate bien, la casa de los hijos es la casa 5 y ahí tienes a Marte. ¿Ambos son machitos o qué? tengo a Alexander, que hombre, y una Pero mujercita, ¿cuándo Denise. cumplen años? Alexander es del 21 de enero Ahí lo tienes, y mira, Acuario. un Acuario acuerdo. es el signo que está puesto adentro de tu carta astral. Si el otro no sale ahí, ese va a ser el más hijo tuyo. ¿Cuándo cumpleaños la niña? El 25 de julio. No, esa es más del papá. Pero escúchame bien, tú tienes a Acuario en la casa de los hijos y todo Acuario se viene a encontrar con Leo. Y Leo es tu hija, ¿ves? Pero el que es más hijo tuyo es el Acuario, porque está directamente ahí. Fíjate que en mi vida muchos los acuarios me han seguido. Pero claro, Tengo mi sí, madre y tengo mi actual pareja que es a ver, acuario. pero fíjate bien, no solamente tienes Acuario en la casa de los hijos, también lo tienes en la casa 4, que es la casa de los padres, o con quien hace uno hogar. Pero ¿cómo no te van a seguir si tú eres fuego y ellos son aire? Pues caliéntalos, necesitas que los calientes. Y si tienes un Acuario por ahí, pues sígalo calentando. Ay, pero tengo muchos problemas con este Ay, acuario. entonces ya se va a volver a divorciar. A ver, ¿para qué va a dejar crecer más los problemas? Voy a contarte algo. El 4 de mayo de este año, esta herradurita que es donde uno estudia el pasado, entra a Sagitario. Eso sucede cada 18 y medio años. O sea que a partir del 4 de mayo de este año, tienes que saber que vas a dejar en el pasado una Shirel y la vas a construir de otra manera antes de noviembre del 2021. Y yo creo que si hay mucho problema con el Acuario, pues hay que dejarlo en el pasado. Fíjate que Saturno, que es la muerte, está ahora en Acuario. ¿Y por qué no lo matas? En tu corazón, claro. O dependes de él. Dependo de Listo, entonces eso ya no es matrimonio, eso se llama un negocio. Usted lo que tiene es un negocio con el Acuario. Y por eso la casa quinta también es la casa de los negocios. Si es un buen negocio, entonces no sufra por idiota.
Se lo tiene que aguantar porque ya eso no es un matrimonio, es un negocio. Gracias por dejarme entrar en tu mundito y seguir la flecha que tú eres. Y ustedes no se vayan que ya regreso. He comprendido por vivir en la montaña que si al gusano se le va a enredar la vida es porque se va a volver mariposa. ¿Y usted en qué etapa irá en ese proceso? Llámeme por Skype, que es como si estuviéramos usted y yo aquí, así, conversando, en privado. Yo he aprendido a lo largo de los años que definitivamente no hay nada en contra en esta vida. No, en la vida no hay enemigos. Si sabemos aprovechar literalmente el momento que estamos viviendo, tampoco es un momento en contra. Todo lo contrario, tenemos que aprender precisamente a que todos somos parte del latir del cosmos, de que no hay nada en contra nuestra en esta vida, nada más que nuestra propia ignorancia y en la que nos quieren mantener, porque para otros es muy beneficiosa nuestra falta de curiosidad y de inteligencia por saber y comprender mucho más qué es lo que estamos haciendo en este planeta. Y eso es lo que nos dice una carta astral, pero también lo puede decir el alma. Nos vemos en el próximo programa. Gracias. He comprendido por vivir en la montaña que si al gusano se le va a enredar la vida es porque se va a volver mariposa. ¿Y usted en qué etapa irá en ese proceso? Llámeme por Skype, que es como si estuviéramos usted y yo aquí, así, conversando, en privado.